Las estrellas de baja masa son un poquillo especialillas. Os estoy hablando de las pequeñas y frías enanas rojas. Cuando aplicamos las ecuaciones fundamentales de la estructura estelar a estas estrellas, nos dicen unas cuantas cosas curiosas. Su temperatura en el núcleo es inferior a los 10 millones de Kelvin, por lo que obtienen su energía mediante la cadena protón-protón y en menos parte por la fusión de deuterio-deuterio y deuterio-tritio, que también dan helio 3 o helio 4. En cuanto a sus capas, tan solo encontramos una. Las estrellas de baja masa son enteramente convectivas. El medio estelar de este tipo de estrellas suele ser muy opaco y muy frío, astronómicamente hablando, claro. Al ser enteramente convectivas, el núcleo está recibiendo constantemente hidrógeno de las capas superiores. Este es uno de los motivos por los que las estrellas de baja masa tienen tanto tiempo de vida, porque tienen todo el hidrógeno que compone la estrella a su alcance. En estrellas como el Sol, la capa circundante al núcleo es radiactiva y no se mezcla el material. El hidrógeno situado en las capas superiores es inalcanzable para el núcleo durante su etapa en la secuencia principal. Pero ahora vayamos a centrarnos un poco en cómo se produce la convección en las estrellas. Aquí, la convección se rige por el criterio de Schwarzschild. Supongamos una burbuja de tamaño macroscópico de gas dentro del medio estelar. El gas se encuentra a una presión, temperatura y densidad igual al medio que le rodea. Además, debe responder adiabáticamente a su entorno, es decir, que no intercambie calor con él. Esta burbuja se desplaza hacia el exterior de la estrella a una cierta distancia. Las condiciones en el entorno de presión, temperatura y densidad serán por lo tanto inferiores a las de su posición inicial, según la ecuación de transporte radiativo, mientras que la temperatura en el interior de la burbuja se mantiene y se ajusta mediante expansiones y contracciones de esta, según la ecuación de transporte adiabático, ambas vistas en el primer vídeo de estructura estelar. Para que esto se cumpla deben suceder dos cosas. El desplazamiento de la burbuja debe producirse lentamente, de manera que se produzca presión constante, pero que a su vez sea suficientemente rápido para que no intercambie calor con su entorno. Entonces, si la densidad de la burbuja una vez se haya producido el desplazamiento es mayor que la de su entorno, la burbuja descenderá y volverá a su posición inicial, por lo que no habrá transporte convectivo. A esto se le conoce como criterio de estabilidad de Schwarzschild. Y a partir de la ley de gases ideales, se puede llegar a la ecuación de transporte convectivo. Tenéis la demostración en el documento de la descripción. Esta desigualdad, que es la que vimos en el primer vídeo, nos dice lo siguiente. El miembro de la izquierda corresponde al gradiente de temperatura del entorno de la burbuja, donde hay transporte radiativo, por lo que lógicamente se regirá por la ecuación de gradiente radiativo. Esta nos dice cómo cambia la temperatura con la distancia, y se mide en Kelvin por metro. El miembro de la derecha corresponde al gradiente de temperatura adiabático en el interior de la burbuja. Si se cumple esta desigualdad, sucederá lo que he explicado antes. La burbuja volverá a su posición inicial. Dicho de otra manera más fácil de entender, si el gradiente de temperatura de la derecha, que es el de dentro de la burbuja, es mayor que el de la izquierda, la burbuja se enfriará más rápido que su entorno, y como el frío es más denso que el caliente, se hundirá, y por lo tanto no habrá convección. Para que haya movimiento convectivo, la desigualdad debe invertirse. El gradiente radiativo debe ser mayor que el adiabático. Esto quiere decir que la temperatura en el interior de la burbuja debe cambiar más lentamente, por lo que cuando la burbuja haya recorrido una cierta distancia hacia el exterior, estará a una temperatura mayor que su entorno, por lo que será menos densa y ascenderá produciendo el movimiento convectivo. Este transporte es más efectivo que el radiativo cuando la opacidad es muy alta, como en las estrellas frías y en las capas externas del Sol, la temperatura es muy baja, el calor específico del medio es grande, o cuando la luminosidad es muy alta, tal y como pasa en el centro de las estrellas más masivas. Pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo.